Muy buenas tardes, bienvenidos a Aquí se debate en CNN Chile, un espacio en el que queremos conocer a los candidatos, esta vez a constituyentes. Los vamos a saludar de inmediato y comenzamos con Paz Charpentier Raicevich. Ella es independiente, va por el cupo de la UDI y en la lista Vamos por Chile. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Ahí está Paz, que salude. Hola Matilde, que no sé por qué no te veo, pero muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar acá. Espero que sea un buen debate. Muy bien. Bienvenida también Lorena Lobos Castro, ella es del Partido Socialista, va por la lista del apruebo. Bienvenida también Lorena. Y ahí tenemos al único hombre de este cuarteto, de estas cuatro pantallas, Óscar Menares Hernández, independiente, va en un cupo del Partido Comunista por la lista Apruebo Dignidad. A los tres, bienvenidos a este debate. Y lo primero que quiero preguntarles, y respóndame el que quiera, después vamos a ir con el debate, pero ¿qué significa para las candidaturas de ustedes un aplazamiento en la fecha de las elecciones? Bueno, si quieren, parto sí. yo. A mí me parece, primero que todo, me gustaría agregar que, claro, es extraño que teniendo una condición sanitaria similar a la que tuvimos durante el plebiscito del año pasado, sobre todo la posición de la izquierda sea tan contradictoria, ¿verdad? Precisamente porque ellos se oponen, ¿cierto?, a la postergación de esta elección en circunstancias que la vez anterior, con relación al plebiscito, ¿cierto?, ellos no querían postergarlo. Luego, a continuación, pienso, por lo menos a mí, desde mi perspectiva independiente, ¿cierto?, me conviene sustantivamente que se postergue la elección, y sobre todo porque lo importante es sin duda el resguardo de la salud de las personas. ¿Alguien le quiere responder? Óscar. Sí, me gustaría responder. Dale, Óscar, y después vamos nuevamente con Lorena. Muchas gracias. La estrategia sanitaria del gobierno ha sido absolutamente un desastre, ¿ya? Hay que considerar de que desde el pic de la pandemia del mes de abril del año pasado hasta la fecha, este gobierno no aprendió absolutamente nada, ¿ya? Evidentemente que hoy día, como refleja la encuesta CADEM, la mayoría de la población, cerca del 75% de ella, plantea la posibilidad de postergar el plebiscito como una medida. Sin embargo, esta no es la medida fundamental ni la más importante. Y aquí es importante poner énfasis en lo siguiente. Hoy día el gobierno ofrece un paquete de medidas absolutamente insuficiente para las carencias y necesidades de la población. Hemos visto cómo efectivamente este IFE y este préstamo son absolutamente insuficientes para poder contener la cuarentena. Evidentemente que tenemos efectivamente una situación muy compleja desde el punto de vista sanitario que requiere seguridades económicas para las familias chilenas, y necesariamente se requiere además invertir en mayor trazabilidad y control sanitario en las fronteras. El gobierno ha improvisado de manera muy rotunda, muy importante este último tiempo, y esa es una actitud que raya derechamente en lo delictual y particularmente en lo criminal. El gobierno, teniendo todas las herramientas, envió a los niños a clases, estableció permisos de vacaciones, e incluso el día viernes, en el pic de contagios, el gobierno abrió como trabajo esencial la construcción privada, mientras, por una parte, el ministro de Salud establecía cuáles eran las cifras de más altos contagios en el país. Paralelamente, el Ministerio de Economía, Salud y Trabajo establecían esta apertura a este campo económico, a partir fundamentalmente del lobby de la Cámara Chilena de la Construcción. Gracias, Óscar. Era brevemente, ¿qué les parecía para las candidaturas de ustedes? ¿Qué significaba, más allá de hacer un diagnóstico de lo que ha sido el manejo de la crisis, este aplazamiento? Lorena. Sin duda hay dificultades, pero hay dificultades que hay que asumir en función del bien común, creo yo. Creo que efectivamente la actitud del gobierno ha sido errática en función de esta pandemia, pero hoy día estamos viviendo las consecuencias de aquello, y frente a esas consecuencias hay que tomar acciones. Si hablamos de 7.500 casos diarios, hablamos de que más o menos un 5% de esas personas se van a agravar y van a requerir de camas UCI.
Y si a eso le ponemos el componente de las elecciones, probablemente ese porcentaje aumente. Entonces, hoy día yo creo que hay que pensar en el bien común y entender que esta enfermedad mata y que, por supuesto, va a haber que tomar decisiones que son duras y que hoy día el Comité Asesor de Salud lo ha dicho y lo ha planteado hace rato, de que las elecciones debían suspenderse. Hoy día la planificación, lo importante de que se suspendan las elecciones es saber por cuánto y que las decisiones sean claras, o sea, no suspenderlas por un mes y que el mes siguiente estemos pensando en suspenderlas de nuevo. Yo creo que más bien pensar hoy día en claridad respecto a las decisiones que se toman. Muy bien, muchísimas gracias, Lorena. Rápidamente nos vamos a una pausa y ya regresamos plenamente. Ya estamos de regreso en Aquí se debate con 3 candidatos a constituyentes por el Distrito 20. Esto corresponde a Concepción, Chihuayante, Florida, Coronel, Tomé, Hualpén, Hualqui, Penco, San Pedro de la Paz, Talcahuano y Santa Juana. El debate, las preguntas más bien van a ir en orden alfabético, pero si alguien quiere levantar la mano, rebatir o si siente que se le está aludiendo, puede levantar la mano y les pido encarecidamente que se atengan a los tiempos, no se extiendan demasiado porque así cada uno puede también expresar sus ideas y de eso se trata. La primera pregunta que tengo y es común para todos. Esta es la primera constitución que va a ser redactada por personas que elijamos y no solamente eso, sino que también dentro de estas personas van a estar miembros integrantes de pueblos originarios. ¿Ustedes creen que la Constitución debe establecer herramientas que permitan terminar con la violencia en la Araucanía? Y comenzamos entonces con Paz. Sí, bueno, yo he visto con indignación lo que ha sucedido recientemente en la Araucanía, ¿cierto? En la ruta entre Tirúa y Cañete, y que no es más que la normalización del terrorismo disfrazado hoy, ¿cierto?, de atentado a la libertad de expresión. Yo tengo una hermana que es periodista, de manera que me llega muy de cerca el riesgo que habitualmente corren los periodistas, ¿cierto? Pero hay que tener en consideración lo siguiente, es decir, en esta zona lo que ocurrió hace algunas horas, ¿cierto?, ocurre diariamente y sinceramente el Estado de Chile ha fallado aquí y eso es evidente. Y ha fallado tanto y el nivel de normalización del terrorismo ha sido tal que incluso no hemos visto en las noticias, por ejemplo, si es que el equipo de TVN efectivamente contaba con materiales de protección para ir a cubrir esa zona, efectivamente, en el fondo, que no es zona de nadie, ¿cierto? Los ciudadanos están desamparados y no existe el Estado. De manera que, a mi juicio, sí, la Constitución debe garantizar el orden, la seguridad y la justicia. ¿Pero a través de qué mecanismo? ¿A través de qué mecanismo? Primero, reconociendo el rol del Estado en esta materia y, ¿por qué no?, también agregar ciertas menciones especiales a situaciones de hecho como este tipo, que no solamente relacionados con el terrorismo, sino que también con el narcotráfico, que sin duda, si bien existen demandas sociales en Chile, la demanda más sentida para la ciudadanía es la seguridad y también, obviamente, lo que tiene que ver con el terrorismo y también su vinculación con el narcotráfico. Lorena. Gracias. Mira, yo creo que el debate constitucional efectivamente en esta oportunidad tiene la oportunidad de hacerse cargo de una deuda histórica. La Constitución del 80 dejó en las más grandes, es de las más grandes arbitrariedades, dejó a los pueblos originarios en la máxima exclusión. Yo creo que si en esta Constitución se logra captar, ¿cierto?, que los pueblos originarios son parte del Estado de Chile y que tienen su desarrollo cultural, social, etcétera, es de manera autónoma, yo creo que va a cambiar también la forma en que se desarrollen y se produzcan, ¿cierto?, los conflictos que existen en el territorio actualmente. O sea, no hay que desestimar que los conflictos hoy día no solo están provocados por las personas que habitan allí, sino que también han sido provocados por el Estado y por la violencia de Estado que se ha producido todo este tiempo. Hay una deuda histórica de la que nadie habla. Hoy día se habla del conflicto como si fuera reciente. Estamos hablando de décadas y décadas de deuda que existen finalmente frente a estos pueblos y que no ha habido reparación de aquello. Hay una falta de inclusión relevantes en la política y en las directrices que tiene este país que hoy día no da cuenta, ¿cierto?, del avance y de la presencia que debe tener un porcentaje que es más del 12,8% de la población y que en definitiva esta Constitución reconoce. Muy bien, Óscar Menares, ¿la Constitución puede entregar alguna herramienta para hacerse cargo de esta situación que está ocurriendo en la Araucanía? Lo primero que la Constitución o el proceso constitucional tiene que abordar es la participación.
Sin lugar a dudas que la inclusión de los escaños reservados es un avance concreto y muy importante desde el punto de vista de la generación de un marco de diálogo con altura de miras más allá de la criminalización, ¿cierto?, y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que hemos presenciado a lo largo de varias décadas en el Walmap, ¿no? Por tanto, tenemos que abordar de manera muy seria dos elementos que creo que son sustanciales. En primer lugar, el fenómeno de la violencia en la zona de la Araucanía es algo que lleva 500 años. O sea, tenemos que tener una mirada histórica larga y reparatoria y también de reconocimiento de dos partes, ¿no?, del Estado de Chile y también sus naciones, sus primeras naciones, y eso involucra necesariamente el reconocimiento del Estado de Chile como un Estado plurinacional. En segundo lugar, hemos asistido a un modelo económico que ha generado exclusión y pobreza no solamente para el pueblo mapuche, sino que también para el pueblo chileno que habita ese territorio. Entonces necesitamos efectivamente superar ese modelo depredador que ha dejado sin agua a las comunidades, como es el monocultivo forestal, y al mismo tiempo establecer una diversificación de la matriz productiva con autonomía y resolver principalmente el problema de la tierra. Porque ese es el principal problema. En la tierra y la autonomía, marco de entendimiento, colaboración, ¿cierto? Y también de toma de decisiones en relación a un nuevo modelo de desarrollo. Muy bien, gracias Óscar. Pasta levantando la mano. Sí, yo creo que aquí los dos contendores, ¿cierto?, panelistas también de este debate, yo creo que le hacen un flaco favor a los pueblos originarios al confundir los pueblos originarios con la violencia, porque yo no creo que tienen nada que ver una cosa con la otra. De hecho, yo creo que en este debate lo primero que queríamos hacer es distinguir entre pueblos originarios y pueblos terroristas, personas terroristas que estiman que la violencia es un método de acción política válido en una democracia que ofrece herramientas para poder generar los cambios, como incluso este mismo proceso constituyente. De manera que yo no estoy de acuerdo con ustedes de ninguna manera en confundir estos dos temas. O sea, el reconocimiento de los pueblos originarios por una parte, ya podemos discutir de qué manera, no dice nada que ver y no tiene ninguna relación con los grupos terroristas ligados al narcotráfico que están ocupando la violencia como método de acción política, ¿cierto?, incendiando casas, disparando a personas, ¿cierto? Hoy día le tocó, hace un par de horas le tocó a este equipo de TVN, pero la verdad es que esto es una situación que viven diariamente las personas en ese lugar y de la cual el Estado efectivamente no se ha hecho cargo y debería hacerlo. Así que eso quisiera agregar. Muy bien. Una pregunta para ti. ¿Debiera reconocerse a los pueblos originarios como pertenecientes a un Estado plurinacional, y qué derechos debieran tener los pueblos originarios para poder ejercer su cultura, para manifestarse, para organizarse? ¿Cómo debiera quedar eso establecido en la Constitución o no debiera tocarse? Paz. Bueno, yo quiero impulsar un Estado unitario. Yo creo en la igualdad ante la ley y no en la creación de grupos privilegiados. Eso sí, yo sí pienso que debería existir un reconocimiento simbólico desde la perspectiva del aporte cultural y histórico que han hecho estos pueblos, ¿cierto? Pero no me parece que deban tener ninguna diferencia en la nueva Constitución en cuanto a los demás chilenos, de manera que yo voy a impulsar el Estado unitario. Lorena. Para mí el Estado plurinacional, y la verdad es que a propósito de lo que dice mi contendora de debate, yo creo que hay que poner también atención a casos que hemos visto de montaje en la zona de la Araucanía, incluso denunciado por ex carabineros. Entonces yo creo que el Estado plurinacional hoy día garantiza derechos y deberes respecto de un pueblo que hoy día está marginado hace, como decía también Óscar, 500 años desde la política nacional. Entonces, eso no es menor. Hoy día eso afecta la vida de esas personas, las ha condenado a un sesgo de vulnerabilidad, de falta de equidad, de falta de igualdad de oportunidades, que son gravísimas y que por supuesto tienen que repararse. Y partiendo por reconocer que existe un Estado plurinacional, que ya somos un Estado plurinacional en el ejercicio de cómo está constituido nuestro territorio. Y no es menospreciable el 12,8% de la población que hoy día está presente. Muy bien. Bueno, Óscar era el que había planteado este tema, así que voy a ir contigo, Óscar, con otra pregunta. Es por el sistema de gobierno. Chile tiene hoy un presidencialismo. ¿Debiera mantenerse este presidencialismo? ¿Debería también cambiar el sistema, por ejemplo, de la posibilidad de reelegir a un presidente después de un determinado tiempo? ¿Qué es lo que te gustaría dejar escrito en la Constitución? Y voy a ir justo al revés de cómo empezamos. Óscar. Gracias, Matilde. No puedo dejar de plantear de que no existen pueblos terroristas como planteó Paz Carpenter hace un rato.
Lo que existe aquí es una sistemática violación a los derechos humanos, una sistemática violación a los derechos humanos por parte del Estado de Chile que el Estado debe reparar, y precisamente eso se realiza con políticas de altura de mira, con altura de mira. Y lo que necesitamos hoy día no es atacar las consecuencias o los síntomas, sino las causas. Y precisamente para eso necesitamos un Estado plurinacional. Continuando con la respuesta en relación a la pregunta que recientemente formulaste, en Chile existe un modelo presidencialista exacerbado y evidentemente las consecuencias nefastas de ese modelo presidencialista hoy día lo vemos en el gobierno de Sebastián Piñera. La sociedad chilena es testigo de lo que es un presidencialismo exacerbado y la manera en cómo efectivamente se transforma en un gobierno abusivo y tiránico en la manera en cómo ejerce el poder. Necesitamos contrapesos, contrabalances, un régimen semipresidencial con una sola cámara y también terminar con instituciones absolutamente impermeables a la voluntad mayoritaria de la población, como es el Tribunal Constitucional, pero también el Senado. Porque para hacer una campaña senatorial hay que ir a tocar la puerta a los empresarios, porque son campañas millonarias. Y esa es una realidad que hoy día necesitamos terminar de una vez por todas estableciendo un parlamento unicameral. Lorena. Bueno, la Constitución es la que distribuye el poder en la sociedad. Hoy día lo que vemos es que existe una monarquía presidencial que le quita legitimidad a las decisiones. Lo vemos, o sea, actualmente el presidente tiene menos de un 7% de aprobación y sigue tomando decisiones respecto de lo que hoy día la ciudadanía quiere o reclama, sin que esas decisiones tengan ninguna sintonía con esa ciudadanía. Finalmente se convierte en un dictador político que impide que las cosas sean posibles en un juego político normal. Una constitución democrática tiene que establecer una cancha pareja. Es como las reglas del fútbol. Uno dice quién chutea la pelota y para qué arco va, etc. Lo importante es que se mantengan esas reglas y que le den a todas las posibilidades de ganar, la misma oportunidad a todos de competir en el juego, en las reglas que tenemos que establecen, ¿cierto? Que establezcan un nivel un poco más objetivo y que esta Constitución debe proveerlo, ya que la Constitución del 80 no lo provee y que fue hecha en un conjunto de materias para que los ciudadanos no pudieran efectuar, ¿cierto? No hubiese participación y que esa Constitución protegiera los intereses muy pocos. Muy bien, Paz, el sistema de gobierno, ¿cómo debiera quedar escrito en esta Constitución? Sí, yo soy partidaria, voy a referirme a varios de los puntos, pero soy partidaria de un presidencialismo atenuado precisamente porque es cosa de ver la experiencia de otros países de América Latina y el Caribe, por ejemplo Perú, que tienen los sistemas que Oscar y Loreto plantean, ¿cierto? Y que la verdad es que no funcionan. Ahora quiero hacer hincapié en lo siguiente, o sea, aquí hay un contendor que indica que el Tribunal Constitucional y el Senado por su parte elegido por votación directa y que es uno de los organismos hoy en día que le da gobernabilidad al país, teniendo presente el circo que pasa en la Cámara de Diputados. Y por otra parte, el Tribunal Constitucional, que protege al final del día los derechos de las minorías frente a mayorías circunstanciales como las que estamos hablando hoy, y dice que efectivamente no son organismos democráticos en circunstancias que los 10 miembros del Tribunal Constitucional son elegidos de manera homogénea por parte de los 3 poderes del Estado, ¿cierto? Me parece una exageración y, por qué no decirlo, bastante extraño viniendo de un abogado. Por último, también quiero agregar que Loreto indica que la Constitución lo que hace es distribuir el poder, ¿cierto?, en la sociedad. Y la verdad es que eso no es así. Lo que hace la Constitución es establecer un límite a los políticos, al poder respecto de la ciudadanía. Y a mi juicio lo que hay que cambiar aquí, sin duda, más que el sistema de gobierno, ¿cierto?, es el sistema electoral, que hoy día no tiende al centro, sino que al final esta cuestión termina siendo un negocio para ciertas minorías que se ven sobre representadas en el Parlamento y que pasa lo que pasa hoy día en la Cámara de Diputados, ¿cierto?, que es efectivamente un circo. Esta Constitución, por primera vez también, más allá de estar redactada por integrantes de los pueblos originarios, va a estar redactada en paridad, con la mitad de hombres, la mitad de mujeres. Y ahora retomo el orden alfabético. Paz, ¿debiera tener un sello feminista la Constitución que se escriba a partir de ahora? No, depende de qué tipo de feminismo, porque si me hablan del feminismo de primera y segunda ola, por supuesto que sí, ya que lo que busca ese feminismo es la igualdad ante la ley, y es que es efectivamente lo que yo espero que esté consagrado en la nueva Constitución como lo está actualmente, la igualdad ante la ley de hombres y mujeres. Ahora, yo no creo en la creación de grupos privilegiados dentro de la nueva Constitución, ni tampoco creo que las mujeres estén vestidas de una calidad especial, ¿cierto?, superior, y que efectivamente deba plasmarse en alguna manera distinta
en la Constitución, todo lo contrario. Pienso que somos iguales ante la ley y es importante que eso esté consagrado en la nueva Constitución. De otro modo, díganme, entonces tendríamos que empezar a incluir, ¿cierto?, los beneficios para grupos que son minoritarios y por qué no solamente las mujeres, ¿cierto?, y los pueblos originarios, sino que también un montón de otras minorías, y por eso para mí la minoría esencial es el individuo y no ciertos grupos que se atribuyen garantías y derechos adicionales a los que nos corresponden a todos los ciudadanos. Lorena Lobos. Bueno, yo refiriéndome también al emplazamiento, tenemos un sistema poco democrático, bastante oligárquico, donde gobiernan los ricos y le ponen la regla a los pobres. Eso deslegitima necesariamente el sistema. Y respecto de la pregunta, sí, yo creo que sí. La Constitución debe establecer un principio de equilibrio en que la equidad de género esté presente, puesto que también es una minoría postergada. O sea, ya este proceso es inédito en el mundo porque por conseguir la paridad, si no yo y Paz probablemente no tendríamos ninguna posibilidad en un sistema, en el sistema democrático tradicional, que estableció solo la ley de cuotas de entrada y no de participación, cuando solo un 22% de las mujeres tienen participación política, por ejemplo, en la actualidad. Ahora, si eso lo llevamos a la materia de derechos, evidentemente las mujeres hoy día, tanto en equidad salarial como en otras materias, tenemos muchas desventajas y que, por cierto, desde la mirada de las mujeres debiese eso potenciarse en la Constitución. Óscar. Claramente que necesitamos construir una democracia paritaria que incorpore efectivamente los derechos sexuales y reproductivos como derechos fundamentales. Y es muy importante, por tanto, entender de que las mujeres no son una minoría en Chile, son una mayoría, de hecho. Las únicas minorías privilegiadas, como decía Paz Charpentier hace una intervención anterior, son las minorías privilegiadas como la ISAPRE, ¿cierto?, la AFP, que se protegen a través de instituciones como el Tribunal Constitucional. Esas son las minorías privilegiadas en Chile. Y por tanto, un sistema democrático tiene que permitir que las mayorías determinen el devenir del país, el devenir efectivamente de las políticas públicas. No podemos tener instituciones que impidan esa voluntad mayoritaria y democrática, ¿no? Se nos acabó el tiempo, la música lo indica que nos tenemos que ir. Así que les quiero agradecer, Óscar, Paz y Lorena, por haber participado en este debate. Pudimos conocer la forma de pensamiento que tienen, sus ideas. Les deseamos que tengan una muy buena campaña por el tiempo que tenga que existir de aquí a la elección. Y les damos las gracias por haber estado junto a nosotros. Que tengan